Bienvenidos mis queridos niños y niñas de cuarto. Hoy trabajaremos en la asignatura de Ciencias Naturales y lo haremos con mucho ánimo para así comenzar un nuevo periodo de trabajo. Observemos cuál será nuestro objetivo o nuestra meta. Lo vamos a descubrir a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprenderé? A reconocer y explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas. ¿Para qué lo aprenderé? Para comprender los fenómenos que se producen en nuestro planeta. Nuestro contenido a trabajar, la interacción de las capas de la Tierra. Y la habilidad que trabajaremos para ese contenido será reconocer y explicar. Antes de comenzar nuestro trabajo, recordemos que vamos a asignar un tiempo de 90 minutos, pueden tomarse un poco más si lo consideran necesario, dar lectura las veces que sean necesarias las instrucciones, disponer de los materiales que vamos a utilizar, en lo posible tener un lugar de estudio alejado de ruidos y poner mucha atención en lo que vamos a hacer. Recordemos que todas estas conductas nos van a permitir alcanzar un aprendizaje de calidad. No olvidemos que también es muy importante nuestra actitud frente al trabajo, la cual debe ser de esfuerzo, de perseverancia y de confianza. ¿Cuál será la estructura de la clase? Como inicio, una actividad de conocimientos previos. Para el desarrollo, la actividad que están propuestas en la guía. Y como cierre, sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado. Ahora observaremos un pequeño video para activar conocimientos previos. ¿Sabes que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un rompecabezas, llamadas placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. ¿Qué son? Es una sacudida o movimiento que sucede de repente en la Tierra. Un temblor es parecido a cuando tu cuerpo tiembla de frío y un terremoto es como cuando tu cuerpo se mueve al ritmo de la canción. ¿Por qué pasa? Suceden porque la Tierra está hecha de pedazos enormes de rocas, las cuales se unen y apachurran hasta provocar un temblor. Cuando las placas tectónicas se mueven hacia diferentes lados, tienen límites divergentes y el lava de lo profundo de la Tierra se eleva, y cuando éste se enfría, crea un nuevo pedacito de tierra. Cuando las placas chocan unas con las otras, tienen límites convergentes, que logran crear montañas muy altas, volcanes o terremotos. Cuando las placas se mueven lateralmente a lo largo de la raya, es un límite transformante. Esto hace que las placas choquen muy duro y originen terremotos muy grandes. En un terremoto distinguimos dos partes. El hipocentro, que es el centro de la Tierra, que es en donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto más afectado y el corazón del terremoto. ¿Qué hacer durante un terremoto? 1. Mantengamos la calma. 2. Ubiquémonos en zonas seguras. 3. Mantengámonos alejados de ventanas y artículos que puedan romperse. 4. En lugares públicos y llenos de gente, no gritemos, no corramos, no empujemos. Salgamos serenamente. ¿Qué hacer después de un terremoto? 1. En caso de haber quedado atrapado, conservemos la calma. 2. Busquemos heridos. 3. Encendamos el radio para mantenernos informados. Y amigos, recuerden, la prevención inicia con nosotros, nuestra familia y la comunidad. Colaboremos con los comités municipales. Juntos prevenimos mejor. Ahora recordaremos algunas ideas en relación a lo visto. La Tierra está formada por placas rocosas llamadas
Placas tectónicas. El constante movimiento de las placas ha generado la formación de montañas y volcanes. Las placas chocan, se unen, provocando movimientos como los temblores. Las placas están en constante movimiento. Vamos al desarrollo con la presentación de la nueva información. Litosfera y placas tectónicas. ¿Qué pensarías si alguien te dice que la superficie de la Tierra es como un gran rompecabezas? La litosfera es la zona más externa de la Tierra y está formada por la corteza oceánica, la corteza continental y por la parte más externa del manto. Esta es discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Que está dividida en grandes segmentos de rocas. Y a esto le llamamos placas tectónicas. Estas encajan entre sí de forma similar a un rompecabezas. Observamos aquí la corteza oceánica, la continental, vamos a encontrar allí sobre la continental casas, valles y otras cosas más, la litosfera y el manto, que es donde están estas placas. Y al lado observamos allí cómo está el planeta formando este rompecabezas. Cuando las placas se desplazan en sus uniones, pueden ocurrir tres interacciones. Uno, las placas se acercan y una se hunde bajo la otra, como observamos en la imagen. Dos, las placas se alejan una de la otra. Y tres, las placas se rozan entre sí. Placas tectónicas. Estos movimientos son responsables de, cuando hablo de movimientos, es cuando las placas se acercan y una se hunde bajo la otra, cuando las placas se alejan una de la otra y cuando las placas se rozan entre sí. ¿Qué provoca estos movimientos? La formación de montañas y volcanes, cambios que ocurren de manera muy lenta y se da cuando una placa se interna por debajo de la otra. Y otros cambios que se producen muy rápido, como los sismos. Por lo tanto, la interacción de estas placas, ¿ya? Es decir, cuando éstas se hunden bajo la otra, cuando éstas se alejan una de la otra o éstas se rozan, van a provocar la formación de montañas y volcanes, y esto ocurre muy lento en el tiempo, y esto se da cuando la placa se interna debajo de la otra, que es la primera imagen que tenemos allí, y también estas interacciones de las placas van a provocar sismos, que son cambios que se producen muy rápido. Cuando hablemos de sismos, cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce acumulación de energía, la cual al liberarse repentinamente da origen a un sismo. Los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en los límites convergentes de placas tectónicas, que es el proceso en el cual una placa se interna por debajo de la otra. También se conoce como subducción. Por lo tanto, cuando hablemos de un sismo, vamos a hablar que es una acumulación de energía, que esta acumulación de energía se libera repentinamente y hace que vibre la corteza terrestre y se provoca por la interacción de las placas, específicamente con los límites convergentes, que es cuando la placa se interna debajo de la otra. Aquí vamos a observar una imagen de un sismo. En ciertas zonas se originan movimientos que pueden alcanzar gran poder destructivo. El punto de origen del movimiento se denomina hipocentro. El punto de la superficie ubicado justo sobre el hipocentro es lo que se denomina epicentro y es la zona donde se percibe el sismo con mayor intensidad.
El movimiento originado en el hipocentro se transmite por la litosfera en todas las direcciones. ¿Cómo podemos medirlo? Vamos a medir los sismos a través de dos escalas. Una, la escala de Richter, que mide la energía liberada, y la escala de Mercalli, que va a medir los daños que causa este sismo. Vamos a observar aquí que la corteza terrestre está dividida en 13 placas tectónicas principales. Sin embargo, hay una gran cantidad de placas de menor tamaño. Vamos a encontrar la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es el caso de Chile. Chile se encuentra en la cercanía del límite convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Recordemos que en estos límites es cuando una placa tiene contacto con la otra. Tsunami. Como vimos anteriormente, los movimientos en la litosfera ocasionan sismos que pueden producir graves daños en la superficie terrestre. En algunos casos, el epicentro se ubica en el fondo marino, por lo que no solo se mueve la superficie de la corteza oceánica, sino también el agua del océano. Esto puede originar olas gigantes conocidas como tsunamis, que provocan grandes desastres al azotar las zonas costeras cercanas. Y aquí lo podemos observar. Cuando el epicentro se localiza en el fondo marino, se produce un movimiento de las aguas del mar, provocando desastres en las cercanías de la costa. Cuando un tsunami de gran magnitud llega a las costas, inunda el territorio y arrasa con todo a su paso, generando una gran destrucción. Recordemos que son olas de una gran magnitud. Formación de volcanes. El origen de muchos de los volcanes se encuentra estrechamente ligado al continuo movimiento de las placas tectónicas. Por ejemplo, los volcanes presentes en Chile a lo largo de la cordillera de los Andes deben su formación a la compresión entre las placas de Nazca y Sudamericana. Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica. En la cordillera de los Andes existe alrededor de 3.000 volcanes, de los cuales 500 son considerados activos. En su libro de ciencias, en la página 233, vamos a encontrar información sobre erupciones volcánicas. Los volcanes se forman al producirse una grieta sobre la corteza terrestre, por donde emerge el magma hacia la superficie, el cual se acumula y se enfría en torno a la grieta. Con el paso del tiempo, la acumulación de magma le da su forma característica, forma cónica. Sin embargo, muchos de ellos, como el caso de que se encuentran bajo el océano, no presentan dicha forma. Vamos a encontrar en el texto información en relación al cráter, al cono volcánico, a la chimenea, que es el conducto de salida del magma, a la cámara magmática, que se ubica en las profundidades del volcán, y ahí es donde se encuentra el magma o la roca fundida, que es la que recibe el nombre de lava. Luego vamos a encontrar información en relación a medidas de prevención frente a riesgos naturales. Y vamos a trabajar en la página 235 del texto y la 236. A continuación se presentan algunas recomendaciones que se deben tener presentes antes, durante y después de un sismo. Y vamos a encontrar algunas que se dan antes, como por ejemplo, conocer el plan de evacuación, determinar qué zonas son más seguras en el hogar, o en el colegio y la comunidad, conocer y mantener siempre despejadas las vías de evacuación. El texto nos va a nombrar otras durante el sismo y otras después del sismo, como por ejemplo evacuar y dirigirse a una zona de seguridad previamente establecida, y otras más que se nombran allí. En la página 236 vamos a encontrar información en relación a tsunami. ¿Qué hacer frente a un tsunami? Es imposible saber dónde o cuándo se producirá un sismo que origine un tsunami. Sin embargo,
Si viajas o vives en una zona costera, es importante tener presente las siguientes medidas. Vamos a encontrar allí al decretarse alerta de tsunami, qué medidas debemos tomar. Después del tsunami, qué medidas debemos adoptar. ¿Qué hacer frente a una erupción volcánica? Lee las siguientes medidas preventivas y de seguridad frente a una erupción volcánica y determina el momento en que se deben realizar estas, ya sea antes, durante o después. Vamos al trabajo en la guía. ¿En qué va a consistir? Vamos a elaborar una pequeña maqueta con material desechable, como la que se muestra en la imagen. La maqueta debe tener mar, una pequeña ciudad que acompañe y un pequeño volcán ubicado cerca de la ciudad, como podemos observar en la maqueta. Luego van a preparar un pequeño video explicando lo siguiente. Al momento de explicar, debemos tener presente que vamos a utilizar la maqueta. Vamos a elaborar la maqueta y va a ser nuestro recurso para poder explicar en el video los siguientes aspectos. Cómo se produce un sismo e indicar el hipocentro y el epicentro. Cómo se produce un tsunami e indicar el epicentro. Identificar la placa oceánica y la placa continental. Nombrar algunas medidas de prevención para sismos, tsunamis y erupciones volcánicas. Solo algunas. ¿Cómo se forman los volcanes? Este video debe tener una duración entre 4 a 5 minutos como máximo. La información para este trabajo está en el video que acabamos de ir trabajando paso a paso, pero también pueden trabajar con información que van a encontrar en su libro, en las páginas 215 a la 217 y la 226 a la 229. Después hemos llegado al cierre, donde vamos a verificar lo aprendido, vamos a responder. Dice, el constante movimiento de las placas tectónicas ha provocado cambios en la Tierra de forma muy lenta. Estos cambios son, y los nombramos, zona donde se percibe el sismo con mayor intensidad. Recordar que tenemos un epicentro y un hipocentro. Responde, ¿qué diferencia hay entre la escala de Richter y la escala de Mercalli? B, ¿dónde debe localizarse el epicentro para que se produzca un tsunami? Recordar que tenemos la corteza oceánica y la corteza continental. Revisemos el proceso de aprendizaje, marcando con una X en el recuadro que refleje lo aprendido. Tenemos afirmaciones y los recuadros para marcar no entiendo, tengo dudas, lo entiendo, no puedo explicarlo, y lo entiendo y puedo explicarlo. Muy buen trabajo, excelente. Los felicito. Recordar que deben preparar su video, que va a ser su evidencia, y que este video después deben guardarlo en su portafolio porque es parte del trabajo que vamos a ir desarrollando. Nos veremos en un nuevo video, que estén muy bien. Adiós.